¿Sabías que una vez en el shonen contemporáneo un mangaka se autoinsertó dentro de su historia siendo uno de los personajes más rotos y queridos dentro de su respectivo fandom, llegando incluso a darle relevancia a sus intervenciones hasta en la recta final de la historia? Y lo más impresionante de todo esto es que, a pesar de todas las conveniencias que necesitó para que esto se diera, todo salió bien. De hecho, hasta los momentos ha salido espectacularmente bien, por lo que ya de base podríamos decir que el personaje del cual vamos a hablar no es Itachi de Naruto. Y es que, como bien indica el título y la miniatura de este video, hoy hablaremos de Buggy el payaso, uno de los personajes favoritos de su autor, Eiichiro Oda, y que a su vez es el que, luego del prota, es quien más conveniencias de guión descaradísimas ha tenido a lo largo de la historia. Pero hey, no me malentiendan, nada de esto es malo, puesto que a pesar de ello todas están increíblemente justificadas y además forman parte de la gracia del personaje. El emperador Buggy el payaso estrella es a mi parecer el mejor personaje secundario de One Piece, y hoy hablaremos de las razones, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos con el video. Bien, sé que tiendo a abrir con el trasfondo del personaje cuando hago este tipo de videos, pero como en esta oportunidad hablaremos de cómo fue trabajado Buggy dentro de la historia, es más oportuno que vayamos analizando sus intervenciones en todos los arcos donde apareció, para que de esta manera entendamos cómo fue trabajado el personaje secundario a lo largo de la historia. Y dicho esto, no hay otro lugar en donde empezar que no sea Orange Town. Pero más allá de resumir todo lo que ocurrió ahí, me gustaría profundizar más en el hecho de que fue en ese momento, que no deja de ser su primera aparición, cuando se nos empezó a construir la importancia que el personaje tiene para la historia, ya que recordemos que ahí Buggy comenta su relación con Shanks al ver el antiguo sombrero de paja ahora siendo usado por Luffy. Y aquí sé que muchos dirán que esto no tiene por qué dar pie a ninguna relevancia ni nada por el estilo, pero yo creo que la idea de que el sombrero de paja de Roger, que desde el vamos ha sido el pilar fundamental de la historia, terminara siendo usado por el protagonista es una cosa que se debe tener presente desde el planteamiento de la obra. Y entendiendo que si Shanks iba a estar entre el medio de los dos portándolo él también, podríamos afirmar tranquilamente que lo de que Buggy fuera un tripulante de Roger no es para nada un guionazo, ya que como bien mencioné al principio, desde que se nos presentó el payaso ya se nos deja bien en claro que fue compañero de Shanks, y por ende, tripulante de Roger. Pero volviendo al sombrero, una cosa que en retrospectiva me parece maravillosa es que Buggy le haya dañado su tesoro a Luffy, precisamente en el arco de los tesoros, ya que recordemos que esto ocurre en el arco en donde se nos plantea que los tesoros no necesariamente tienen por qué ser bienes costosos, puesto que existen cosas que trascienden el valor monetario. Y a pesar de que, debido a la postura que el payaso tiene en el mismo, que es lo contrario a esta visión, muy en el fondo Buggy compartía también esa forma de ver las cosas, y en su momento valoró ese sombrero tanto como quienes lo han portado, pero de eso hablaremos un poco más adelante. De momento quedémonos con esta épica imagen de dos Yonkou resolviendo un conflicto con una patada en las bolas estando en el mar más débil de todos. Increíble. Pero bueno, si seguimos avanzando en su participación en la historia, luego nos damos cuenta que tras ser derrotado Oda decide hacer énfasis en lo que ocurrió posteriormente a dicho acontecimiento, explicándonos que al igual que Luffy este pudo llevarse bien con Gaimon, demostrándonos así que este tipo está lejos de ser un villano desalmado e irreparable como lo podría ser Doflamingo por ejemplo. Y tras ese encuentro se cruza con Alvida, quien andaba en búsqueda del sombrero de paja para vengarse, por lo que al tener los mismos intereses, estos se establecen una alianza para lograr ese objetivo, el cual posteriormente intentaron ejecutar, nunca mejor dicho, en Lockdown, que fue donde se encontraron con los sombreros de paja. Y fíjense lo interesante que es la imagen de un tripulante de Roger intentando acabar con la vida del novato que heredó su voluntad justo donde este dio inicio a la era de la piratería. Obviamente para sorpresa de nadie, Buggy no logró su objetivo, y esto podría deberse a una conveniencia narrativa, guionazo, etc. Llámenlo como quieran, pero a mi parecer es el destino mismo quien le indica al payaso que su camino no iba a ser el de diezmar la voluntad de su capitán, por lo que tras haber recibido un rayo que permitió que quien lo porta se liberara y escapara, el payaso también logra hacer lo mismo, pero por su lado, emprendiendo así su viaje por el Grand Line. Y aquí muchos dirán que no tiene sentido que Buggy pudiera cruzar la Reverse Mountain y adentrarse en Paradise, ya que nunca demostró los conocimientos necesarios para hacer esto. Pero tenemos que tener en cuenta que este tipo fue un aprendiz en el barco que logró atravesar el mundo, por lo que, aunque no aparente ser un buen pirata, al menos los conocimientos los tiene dada su procedencia. Pero bueno, ¿quién diría que estando en Paradise se cruzaría con el hijo biológico de su capitán? Y que este evitó hacerle daño no
no por eso, sino por el hecho de que pertenecía a los que en ese momento eran la banda pirata más poderosa de todas, los piratas de Barba Blanca. Como bien mencioné previamente, a pesar de que Baggy parezca un idiota, bueno, realmente sí que lo es, pero a pesar de eso, este conoce muy bien el mundo en donde está parado, y gracias a esto se pudo evitar muchos problemas como este. Lastimosamente lo que no pudo evitar fue el ser capturado por la marina mientras estaba en búsqueda del mítico tesoro del Capitán John, razón por la cual le vimos posteriormente en Impel Down cuando Luffy se adentró en el lugar para intentar rescatar a Ace. ¿Quién hubiera dicho que Baggy terminaría ayudando al heredero de la voluntad de Roger a rescatar a quien era su hijo biológico en la prisión de máxima seguridad? Obviamente a cambio de un mapa de un tesoro, pero a fin de cuentas esos detalles no cambian el hecho. Pero bueno, durante el escape Baggy conoce a Mr. 3, otro villano que había sido derrotado por Luffy, y estos establecen una alianza para lograr escapar del lugar, y posteriormente, al lograr salir de la prisión, también conoce a Crocodile, que será un personaje bastante importante más adelante. Ya llegados a este punto no podríamos pensar otra cosa distinta a que Baggy iba a ser un alivio cómico recurrente dentro de la trama, puesto que no deja de ser gracioso que esté metido en un grupo que incluye a dos sexy Chibukai, un alto cargo del ejército revolucionario y el protagonista, grupo que realizó un hito histórico dentro de ese mundo, escapar de Impel Down, una vaina que nadie más allá de Shiki, antiguo tripulante de Rocks, había logrado hacer. Y aunque nosotros nos lo tomemos con humor, esto no es un chiste. No. Ajá, seguimos, vamos. esto para el gobierno mundial sí que es algo, puesto que ya de entrada Baggy era conocido como un antiguo tripulante de Roger, y que ahora se hubiera escapado de Impel Down era indicativo de que ese tipo, de alguna u otra manera, era peligroso. Y esto no iba a mejorar, puesto que el destino de ese grupo era dirigirse a la que actualmente sigue siendo la guerra más importante que hemos visto en la historia, Marineford, sitio en donde por mera conveniencia, el hombre más fuerte del mundo decidió establecer una alianza momentánea con él, ofreciéndole un duelo a cambio luego de que la guerra terminase. Todo esto por mera conveniencia, cabe recalcar, ya que Baggy era quien estaba al mando de la gran mayoría de presos que se encontraban en prisión, mismos que servirían como carne de cañón en dicho enfrentamiento. Pero claro, eso lo sabemos nosotros. Lo que interpretó la mayoría de los testigos de aquello fue que Baggy era tan grande como para que Barba Blanca le considerara como un igual, y esto obviamente haría mucho más grande la figura del payaso de cara a la galería, quien posteriormente también se encaró al mejor espadachín del mundo, así como también sobrevivió a los ataques provenientes de los almirantes de la marina. Sea por guión o no, Baggy dentro de su mundo no deja de ser un tipo bastante peligroso, puesto que logra hacer vainas bastante resaltantes a pesar de estar entre los más poderosos, y tras la llegada de Shanks, el simple hecho de que le hablara como a un igual sin tener ningún tipo de reparo en amenazarle hizo que esa figura se fuera hasta los cielos. Y es que si contamos los hechos hasta ahora, este tipo, además de haber sido el tripulante de Roger, también se escapó de la prisión de máxima seguridad. Posteriormente estuvo presente en la Guerra de la Cumbre, donde sobrevivió a múltiples ataques de los personajes más poderosos que ahí se encontraban, retó a un duelo a un emperador y posteriormente discutió de tú a tú con otro. O sea, para cualquiera que no haya visto más del personaje, que vendría siendo el público común dentro de One Piece, Baggy debería ser una especie de dios pirata, ya que si es por historial, el tipo tiene uno impresionante. Pero bueno, debido a todo esto, luego de que el conflicto de Marineford terminara y que este se reencontrara con su tripulación, recibe una carta del gobierno mundial ofreciéndole el puesto de Shishibukai, el cual acepta, sin darse cuenta de que esa elección le terminaría cambiando la vida. Durante los 2 años del salto temporal, este establece una compañía de cazadores de recompensas que incluso extiende su alcance hasta dentro del bajo mundo. Todo esto obviamente aprovechándose del puesto de guerrero del mar que poseía en ese momento. Y aquí sí debo decir que tras el salto temporal su participación fue bastante baja en comparación a la primera parte de la historia. Pero esto a mi parecer no es dañino para el personaje, puesto que las bases de todo lo que terminaría ocurriendo más adelante ya estaban bien cimentadas. Pero bueno, durante todo ese tiempo se comentaba que Baggy fue miembro de la banda de Roger de forma muy anecdótica, pero gracias al flashback de Oden pudimos ahondar mucho más en su trasfondo y en la personalidad que tenía previamente, la cual no variaba mucho del cómo ya se nos había mostrado previamente, puesto que no dejaba de ser un personaje bastante asustadizo y con un gran interés por los tesoros. Pero lo verdaderamente importante que vimos ahí fue la situación que este vivió antes de que su capitán y el resto de la tripulación emprendieran su viaje a Locktel, ya que en el último lugar en donde estuvieron antes de llegar ahí este se enfermó y Shanks decidió quedarse cuidándolo en lugar de ponerle fin a esa larga aventura
aventura que ambos tuvieron, puesto que le dio mucha más importancia al bienestar de su compañero antes que a eso. Y la clave de una cosa de la que hablaremos más adelante está en que luego de esto, Shanks comentó que ambos llegarían por su propia cuenta más adelante, siendo esto algo en lo que profundizaremos, pero de momento, siguiendo con la progresión de la historia, habiendo acabado el flashback de Oden, no volvemos a ver a Buggy hasta que se resuelve el conflicto abierto que había quedado tras la abolición del sistema de los Shichibukai. Ahí se nos explica que este fue salvado por Crocodile, personaje con el que ya había establecido previamente una relación, y la razón por la cual este le ayudó fue porque le debía el dinero que Buggy usó para establecer su compañía, la cual le ofreció como pago, volviéndose así la base de operaciones de Sir Crocodile, quien regresó de nuevo como personaje recurrente usando a nuestro payaso como herramienta, y su primer movimiento no fue otro que fichar a Dracul Mihawk, otro ex Shichibukai que se encontraba en una situación bastante incómoda. Ya con este movimiento se establecería la alianza entre ambos, a la cual le decidieron llamar Cross Guild, misma que el gobierno mundial y la marina interpretaron como una alianza de 3, en donde Buggy no es que estuviera a la par que ellos, sino que, dada su historia, dedujeron que este era el líder de dicha alianza. Esto obviamente puso al payaso en un aprieto tremendo, puesto que sería la cabeza de la organización y por ende todos los focos le estarían apuntando a él de puertas para afuera, y también de puertas para adentro sería terrible, ya que tendría que lidiar con la indignación de sus dos camaradas. What does Marcellus Wallace look like? What? What country you from? What ain't no country I ever heard of? They speak English and what? What? English, motherfucker! A quienes no les quedó de otra que resignarse ante esta situación y aprovecharse de ella organizándose como Crocodile siendo el cerebro de la Cross Guild, Mihawk el músculo y Buggy la cara visible que les sirve para que los otros dos pasen más desapercibidos. Esto a mi parecer es grandioso, puesto que por un lado es una vaina que lejos de favorecer a Buggy le puso en un aprieto, o al menos así es como él lo ve, y esto se demuestra al verle sufrir estando en esta situación. Por ende, no se podría decir que se salió con las suyas, ya que está constantemente siendo golpeado y humillado por los otros dos, y a su vez le da importancia a Mihawk, quien se encontraba en un limbo extraño luego de que se aboliera el sistema Shichibukai, pero ahora este pertenece a una facción que, debido a cómo funciona, será importantísima para la trama más adelante. Y por último, devolviendo a Crocodile a la acción, un tipo que, a pesar de haber sido derrotado muy temprano dentro de la historia, no deja de ser un genio del crimen organizado, y todo esto utilizando a Buggy y a toda la participación que ha tenido hasta ahora de forma lógica. Simplemente esto es sublime. Además, no les voy a negar que verles interactuar es de las cosas más interesantes que hay actualmente dentro del manga. Jamás el concepto de un circo estuvo tan bien aplicado. Pero bueno, como bien mencioné al principio, desde la introducción de Buggy se nos planteó su visión de los tesoros, la cual parecía ser sumamente materialista, y ya estando así el concepto se aplicaba bastante bien en el personaje. Sin embargo, Oda nos tenía preparado un detallazo para todos los fans del personaje que haría que nos encantara aún más, y es que ya estando en la posición de emperador, Buggy se vio en una situación en donde por fin podría llevar a cabo un sueño al cual tuvo que resignarse en su momento. Y es que cuando hablamos de los aprendices de Roger, obviamente todos los reflectores se irán hacia el lado de Shanks, relegando a Buggy a ser ese personaje sin tanta relevancia, y esto se ve reflejado incluso dentro de la propia historia. ¿No se han puesto a pensar en lo incómodo que sería para él que incluso su más grande modelo a seguir prefiriera darle uno de sus más grandes tesoros a otro y no a él? ¿Recuerdan cuando les dije que el sombrero de paja también era importante para Buggy? Pues bueno, desde bien chiquito este se vio en la obligación de ser el segundón detrás de Shanks, que era a quien le portaba, y aunque esto podría haberle llegado a molestar, luego de que este le demostrara que lo apreciaba lo suficiente como para ponerle un punto y aparte a su aventura quedándose para cuidarlo mientras estaba enfermo, el pelirrojo se ganó su respeto, el suficiente como para que el joven payaso estuviera dispuesto a seguirle para completar esa travesía que, producto a su repentina enfermedad, se vio inconclusa. Buggy daba por hecho que llegaría a Locktail junto a Shanks, pero tras la ejecución de su capitán, este recibió una negativa de su parte, razón por la cual este desarrolló un rencor hacia aquel que fue elegido para heredar esa voluntad llevando ese sombrero, pero que ahora se negaba a seguir los pasos del que fue el modelo a seguir para ambos. Es por esto que Buggy odiaba ese sombrero al principio de la historia, ya que le recordaba la decepción que le generó en su momento ver cómo quien le portaba rechazó ese objetivo que ambos se habían propuesto. Pero ahora, volviendo al presente, ya no era un segundón,
puesto que a su manera logró escalar tan alto como Shanks, y también como quien ahora portaba ese sombrero. Ahora estaba lo suficientemente bien posicionado como para, a su manera, intentar lograr ese objetivo que en su momento Shanks rechazó. Es por esta razón que no desaprovecha la oportunidad de declarar su interés por conseguir el One Piece, y esto a mi parecer es maravilloso, puesto que aunque no haya sido el elegido, aunque siempre haya estado por detrás de alguien más, y aunque la propia historia le haya dado miles de golpes, este payaso demostró con esas palabras que muy en el fondo nunca renunció a su sueño de completar esa aventura que en su momento dejó pendiente, y esto, en una historia donde los sueños tienen tanta importancia, es algo que definitivamente es un momentazo. Es por esta razón que yo creo que Baggy es el secundario mejor trabajado, puesto que ha demostrado tener una presencia bastante frecuente en la historia, con intervenciones que están muy acordes al tono que la propia obra quiere tener, siendo capaz de mover la trama cuando se le requiere, y además teniendo una motivación sumamente buena que le hace ser un personaje interesante. Definitivamente Baggy, el payaso estrella, es el mejor personaje secundario de One Piece. Ah, y poco se habla de que incluso en el live action este tipo es un personaje God. Pero en fin, si te gustó el video no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas más de mi contenido. Por aquí te dejaré más de mis análisis de personajes de One Piece. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.